Somos parte de una red internacional en 8 idiomas con periodismo militante en 14 países y 30 ciudades. Ahora en Costa Rica, trayéndote lo que los medios tradicionales no quieren mostrar. Seguinos en redes sociales, envíanos denuncias y unite a La Izquierda Diario Costa Rica. Hola, muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en esta 7ª edición de nuestro programa Perspectivas de Izquierda, que transmitimos desde La Izquierda Diario Costa Rica. Recientemente nos hemos sumado a la red internacional de La Izquierda Diario y bueno, hemos venido creciendo en nuestros seguidores y seguidoras. Queremos de nuevo agradecer a todas las personas que se han acercado para ver esta transmisión nuevamente. Hoy el tema que nos ocupa, el título que le hemos puesto a este programa es Economía y Política Internacional en tiempos de pandemia. Vamos a tener la oportunidad de conversar con dos invitadas de lujo, realmente dos compañeras que nos acompañan desde Argentina. Ambas son militantes del PPS de Argentina y también son columnistas de La Izquierda Diario. Se especializan en problemas de economía y política internacional desde el marxismo y desde la izquierda revolucionaria, por supuesto. En ese sentido, como les decía, para nosotros y nosotras desde La Izquierda Diario es un gran lujo, ¿no?, poder compartir con ustedes acá en Costa Rica las perspectivas y las impresiones de estas dos compañeras, ¿no? Entonces, bueno, a manera, digamos, de introducción de nuestro tema, el día de hoy, pues un poco, digamos, comentar que la crisis, digamos, a la que estamos atendiendo recientemente, bueno, pues ha sido objeto de análisis desde muchísimas perspectivas, ¿no? Todos, ¿no?, los grandes intelectuales, todos los reconocidos, ¿no?, por los medios tradicionales de los empresarios, y así como también las voces que vienen como estamos exponiendo el día de hoy, las voces de la clase trabajadora, de las mujeres, ¿no? Es muy importante que tengamos pues capacidad para poder expresar, ¿no?, y para poder difundir y discutir en un espacio como este una perspectiva que no sea la de los de arriba, ¿no?, la de los poderosos y los capitalistas. Entonces, bueno, queremos abrir este espacio también para que todas las personas que nos están acompañando nos envíen, ya sea por mensajes, ya sea por los comentarios de esta propia transmisión en vivo, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier elemento que nos quieran pues comentar, ¿no?, a nosotros y a nuestras invitadas del día de hoy. Bueno, sin más preámbulo, ya sería momento de presentar. Entonces tenemos desde Argentina, como les decía, primero a Paula Bach, que ella es economista. ¿Cómo estás, Paula? Hola, ¿cómo andas, Paula? ¿Cómo te va? Muy, muy bien, gracias por acompañarnos nuevamente. No, Y por también favor, tenemos, a ustedes. disculpa, también tenemos a Claudia Chinati, que ella sería analista política también, y ambas, como les comentaba, escriben en la revista de Teoría y Política, y desde Izquierda. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, Paola, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, como les decía anteriormente, el tema que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con cómo está, ¿no?, cuál es la situación y cuál es la perspectiva desde la izquierda, y qué salidas, ¿no?, planteamos, qué perspectivas podemos ver planteadas para el futuro próximo, ¿no?, en medio de en el marco de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, para comenzar, ¿no?, con este intercambio, ¿no?, vamos a abrir con el segmento que hemos llamado En Contexto, en el que ponemos precisamente, ¿no?, el marco en el cual vamos a estar conversando el día de hoy. Tenemos una serie de preguntas para nuestras invitadas. Vamos a comenzar con vos, Paula. En el marco de la pandemia se habla, ¿no?, de que se vislumbra eso, ¿no?, una crisis económica de dimensiones que algunas personas comparan con la Gran Depresión de los años 30, ¿no? Anteriormente ya un poco nos adelantabas, ¿no?, que para vos hay mucha tela que cortar ahí, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos podrías, digamos, comentar sobre cómo se ha configurado y qué impacto ha tenido en el mundo la pandemia para, bueno, la crisis económica que ya se venía viviendo, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, Paula? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que la situación actual es una situación muy particular, la crisis actual es muy particular porque hay como una especie de choque de dos fuerzas, ¿no?, una combinación de dos elementos. Por un lado, la pandemia, que bueno, muchos definen como natural, pero es poco natural porque tiene mucho que ver con la forma en que el capitalismo en los últimos décadas viene desarrollando las fuerzas productivas, como la manera en que se desarrolla el agrobusiness, el poco cuidado del medio ambiente, bueno, etcétera, muchos elementos. Y esta pandemia se produce en una situación en la cual la economía ya está trayendo fuertes debilidades producto de la forma en que se dio la recuperación luego de la crisis, la última crisis, ¿no?, la crisis de 2008-2009. Esas debilidades
están particularmente centradas en la baja inversión, lo digo más en general, después por ahí lo podemos ver un poco más, pero en la baja inversión, en el bajo crecimiento del comercio mundial y en una creciente acumulación de deudas de todo tipo. En ese contexto es que hay que entender esta crisis como un hecho muy novedoso, con muchas particularidades y cuya dinámica todavía no la conocemos. Ya no sabemos si esta crisis va a ser igual a la de los años 30 desde el punto de vista de la magnitud. Después tenemos que ver que igualmente no va a ser lo mismo que la crisis del 30, pero desde el punto de vista de la magnitud, si va a ser igual, si va a ser menor o incluso si va a ser peor. Lo que ya es un hecho es que esta crisis es más profunda, claramente, que la crisis pasada, o sea, que la crisis que se produjo en 2008-2009 con epicentro en el año 2009. Y eso lo podemos ver en tres variables, por decirle de algún modo, o tres parámetros para tener en cuenta. El primero tiene que ver con el crecimiento del Producto Bruto Mundial, ¿no? El pronóstico de caída del PBI mundial, o sea, el crecimiento del Producto Bruto Interno Mundial, para este año es de alrededor del 3%. Si lo comparamos con la última crisis, o sea, con la crisis 2008-2009, en ese momento la caída del Producto Bruto Mundial fue de 0,1%, o sea, muy poco en términos globales. Y en la década del 30, o sea, entre el año 1929 y 1930, la caída en ese primer año, no el primer impacto, fue de alrededor del 10%. O sea, todavía estamos lejos en términos de caída del PBI de los 30, pero estamos mucho más profunda que la caída de 2008-2009. Si se toma, por ejemplo, el ejemplo de América Latina, en el caso de América Latina, según la CEPAL, la caída sería de alrededor del 5% y en ese caso sí igualaría los valores de la década del 30, ¿no? Solo en el caso de América Latina. Bueno, ese es un elemento. Después se puede tomar la situación de Estados Unidos, que también es mucho mayor que la caída del 2008-2009 y menor que la del 30. Del 6% se calcula la caída en el mejor escenario. El segundo elemento que hay que mirar es el elemento de la desocupación, que quizás el lugar más impactante para verlo sea Estados Unidos, porque ya lleva casi 40 millones de pedidos de desempleo, lo cual es una barbaridad. En la crisis es impresionante. En la crisis 2008-2009, la caída del empleo, o sea, en toda la crisis, fue del 10% en Estados Unidos, ¿no? En la década del 30, en toda la crisis acumuló, o sea, durante casi 4 años, ¿no? Del 29 empieza la crisis, el 30 hasta el 33 más o menos, acumuló 25% de caída. Y ahora ya en este momento, o sea, ya en este momento se calcula que la crisis que la desocupación en este año, perdón, yo dije de caída, es de aumento, estamos hablando de desempleo, ¿no? La crisis en este año podría provocar un aumento del desempleo de alrededor de entre el 16, dicen, y el 20%. O sea que podría incluso ser durante el año actual peor a la acumulación de 4 años de la década del 30, ¿no? O sea, en ese aspecto es un elemento que, por lo menos lo que se ve hasta ahora, parece peor que la década del 30. Ahora hay que ver cómo se desarrolla, cómo continúa la crisis, por eso todavía no lo podemos definir y me estoy refiriendo en este aspecto de Estados Unidos. El tercer aspecto que hay que tener en cuenta y que es muy crítico y que es el que más tiene que ver con los problemas relacionados a la internacionalización del capital, a la globalización, a las relaciones de los estados, a las debilidades más profundas de la economía, es el que tiene que ver con el comercio mundial. En términos generales, hasta ahora la Organización Mundial del Comercio plantea que la caída podría estar entre el 13% del comercio mundial y el 32%, ¿no? O sea, bueno, todavía eso muestra que hay una brecha muy grande. Si fuera entre el 13%, es menor que el 2008, que entre 2008 y 2009 cayó un 20%. Y si es 32%, es mucho más que la caída de la década del 30, que el primer año cayó un 10%. No quiero marear con números, pero sí dar algunas ideas. Después, en todo caso, se puede repreguntar, pero sí quería marcar
la importancia de tener en cuenta que los números son importantes y por supuesto hay que mirarlos, pero también hay que mirarlos a través de las situaciones específicas que se dan, cómo se dan las relaciones entre los estados, cómo se dan las relaciones entre las clases, del contexto mucho más general y en el contexto de estas características particulares de una crisis cuya dinámica no podemos determinar porque efectivamente no se conoce si a todas estas aperturas de las cuarentenas que se están dando en gran parte por desesperación económica de los gobiernos van a terminar en rebrotes de la pandemia y eso va a llevar a nuevas crisis o no. Entonces todo eso no es muy difícil evaluarlo de conjunto, pero sí tener en cuenta que, por ejemplo, el problema de el crecimiento del comercio mundial en 2008-2009 fue muy profundo, pero a la vez se resolvió de manera rápida, es decir, el crecimiento del comercio mundial volvió rápidamente, sin embargo lo hizo a la mitad de lo que crecía en los años anteriores, ¿no? Y en lugar de ello en los 30, aunque fue menor la caída del crecimiento en el primer año de la crisis, inmediata la progresión de la caída fue cada vez mayor y acumuló una caída del 30% durante los primeros 4 años. Bueno, ahora no sabemos cómo va a suceder esto, sí sabemos que se desarrolla en un contexto muy crítico donde la globalización viene con serios problemas y el desarrollo mismo de la globalización está detenido, estancado, y donde se vienen manifestando múltiples tensiones entre los estados, entre lo cual, bueno, la relación entre China y Estados Unidos es uno de los elementos más paradigmáticos. Bueno, más o menos ese es el panorama, aunque insisto, es muy complejo y tiene distintos segmentos para observar, ¿no? Claro, muchísimas gracias, Paula, por esta primera respuesta. Efectivamente clarifica, ¿no? Que bueno, que los escenarios no económicos precisamente tienen que ver con la lucha de clases, ¿no? Y con cómo se desenvuelvan estos vínculos. Precisamente sobre eso, sobre esa idea que pones de último, ¿no? Queríamos hablar con vos, Claudia, y te queríamos preguntar precisamente, siendo que en el ámbito económico encontramos estas tendencias, ¿no? Que nos comentaba Paula, y bueno, que efectivamente hay un escenario que está en muchos sentidos abierto, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar vos, Claudia, sobre un poco las disputas que vemos entre, por ejemplo, Estados Unidos y China por la hegemonía en el capitalismo, pues estas relaciones, ¿no? Entre estados, ¿cómo te parece a vos que vayan a afectar, ¿no? El desenvolvimiento de esta crisis? En primer lugar, a mí me gustaría ubicar un poco el contexto, ¿no? en el que sucede esta crisis, porque no sucede en un escenario calmo ni armónico, ¿no? O sea, venimos de por lo menos 4 años del surgimiento de nuevas tendencias en la situación internacional, empezando por el propio gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, como producto, digamos, esta pandemia sucede en el mundo post-crisis de 2008 al que hacía referencia Paula, ¿no? Entonces, las tendencias que ya se venían desarrollando de crisis de la globalización, de cuestionamiento, en realidad del fin de la hegemonía de la idea de la globalización que fue cuestionada en los países centrales, esas tendencias se están profundizando con esta nueva crisis, ¿no? Si vos ves cómo han respondido, inclusive, por ejemplo, el bloque de la Unión Europea, que ha respondido restableciendo las fronteras dentro mismo de la zona euro, recreando las divisiones que hubo en la crisis de 2008 entre Alemania, Holanda y los países más ricos del norte en contra de los del sur, y el este contra y Europa central en contra de la Europa occidental. Es decir, esas tendencias que ya venían desarrollándose. No nos olvidemos que venimos de aproximadamente 1 año y medio, 2 años de guerra comercial entre Estados Unidos y China, se han agudizado, ¿está bien? Entonces, yo en ese sentido quería referirme a 2 aspectos que me parecen importantes. Uno es estratégico y otro más político, pero que responde a ese problema estratégico. El problema estratégico que tiene Estados Unidos, que sigue siendo la principal potencia imperialista del mundo, es que justamente viene sufriendo una decadencia hegemónica, que es un proceso de larga data, ¿no? No empezó ahora, no empezó el año pasado, sino que ha venido, es un proceso que es más histórico
que ha tenido algunos saltos en el fracaso de las guerras de Bush contra el terrorismo, la invasión y ocupación de Irak fue la última gran apuesta de reconstrucción, digamos, de recomposición del liderazgo norteamericano partiendo de la fortaleza del poderío militar, y eso fue un salto en la decadencia hegemónica norteamericana. Y ahora lo que estamos viendo es que en el manejo de la pandemia se ha erosionado aún más el liderazgo de Estados Unidos, ¿no? No ha tenido la ambición de liderar al mundo para salir de la pandemia, sino que tenemos el gobierno de Donald Trump ha actuado, como todos sabemos, ha militado, digamos, en el ala negacionista de la pandemia, de los que donde comparte, digamos, la posición con Bolsonaro y otros líderes parecidos, y eso ha profundizado los roces y las tensiones en la situación internacional. Entonces, el problema estratégico que tiene Estados Unidos es que en el marco de su decadencia hegemónica está emergiendo una potencia que compite. Yo no diría que está compitiendo en este momento por la hegemonía a nivel mundial, pero ha emergido China como una potencia competidora, y entonces Estados Unidos tiene que lidiar con eso, que es un problema estratégico. No es un problema de un gobierno, no es el problema de los republicanos o los demócratas, sino que es el problema que tiene Estados Unidos como potencia imperialista. ¿Está bien? Ahora, Donald Trump lidia de una determinada manera con ese problema, ¿no? Ha optado por un método que no es compartido en general, de las guerras comerciales, que le ha sido poco efectivo en realidad. Y ahora, si ustedes ven, no nos olvidemos que hay un año electoral, y entonces ahí voy al problema político de cómo están respondiendo, porque Donald Trump tiene que ir a una campaña electoral por pelear por la reelección en las condiciones que ya planteaba Paula, ahora serán 40 millones, no sabemos cuántos van a ser en noviembre, la cantidad de desempleados, y si ahora son 80.000 muertos en noviembre, no sabemos cuántos van a ser. Entonces es muy difícil que un presidente tiene que encontrar un discurso fuerte para lograr la reelección. Y si ustedes prestan atención en qué está virando la campaña electoral norteamericana, el principal punto fuerte que tiene el discurso de Trump es contra China. O sea, él ha cambiado, digamos, era un presidente que se preparaba para una campaña basada en los éxitos de la economía norteamericana, ¿no? No nos olvidemos que venía de una tasa históricamente baja de desempleo de 3,5%, y de una recuperación, un crecimiento que, si bien era moderado, se mantuvo durante muchos años y era casi récord. Bueno, eso cambió absolutamente el escenario, y entonces tiene el giro que dio en la campaña es al America First nuevamente, y hacer eje en contra de China, ¿no? O sea, la gran apuesta de Trump es demostrar que China es responsable de la pandemia, que el virus se generó de alguna manera en un ya sea de manera accidental o deliberada, pero que se generó en China, que China no respondió a los inicios de esa pandemia, y entonces que es la responsable no solo de que se haya infectado todo el mundo, sino de la cantidad de desempleados de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ese es el eje de la campaña, por eso se está tensionando mucho. Si ustedes ven, el presidente Trump hizo ayer o antes de ayer, en una entrevista que le hicieron en Fox, que es un canal afín a su línea política, directamente dijo que iba a romper relaciones con China, y en estos días recrudecieron las medidas comerciales en contra de Huawei, que es el gigante de las telecomunicaciones con el cual disputa Estados Unidos la hegemonía del 5G, que es muy importante desde el punto de vista económico, y no solo, ¿no? Porque también tiene implicancias políticas. Entonces, eso está tensionando, está extremando esas tensiones, ¿está bien? Porque toda la campaña electoral norteamericana está girando en torno a un discurso antichino muy fuerte, porque Trump no solo usa para aglutinar a su base y sacarse responsabilidad encima, responsabilizar a China, sino también en contra de Joe Biden, ¿no? Que lo pone como
un candidato que es débil para hacerle frente a China, ¿no? Entonces toda la campaña electoral, por lo menos en esta etapa, está girando en torno a eso, generando una base social fuerte en Estados Unidos en contra de China. Si ustedes ven las encuestas, que es también por las que se maneja en gran parte la campaña republicana, es muy popular culpar a China por la pandemia. Entonces, ese es el panorama, ¿no? Entonces, en ese marco y con la incertidumbre que comentaba Paula en cuanto a las perspectivas económicas, pero que todo indica que van a ser bastante ominosas, estos conflictos que veíamos ya en la etapa anterior a la pandemia, y sobre todo la relación conflictiva entre Estados Unidos y China, es muy probable que se profundicen y se desarrollen. No nos olvidemos que a pesar de que la pandemia ocupa, digamos, casi de manera exclusiva el escenario político, siguen, por ejemplo, roces militares y acumulación de recursos militares norteamericanos en el mar del sur de China, que es algo que viene desde la época de Obama. Entonces, todas estas contradicciones en un escenario donde las perspectivas económicas todo indica que van a ser muy malas, y de agudización quizás de la polarización política y de conflictos sociales, es muy probable que esas relaciones entre los estados, y empezando por la relación entre Estados Unidos y China, sea mucho más tensa. Ahora bien, eso lo dicen, la comparación, así como en la crisis económica, la comparación, digamos, o la analogía histórica es con la década de los 30, en este enfrentamiento se habla mucho de una guerra fría, digamos, se lo compara mucho con la Guerra Fría, ¿no? Es la metáfora que se usa. La analogía en realidad para algunas cosas puede llegar a servir, pero desde mi punto de vista es incorrecto, porque Estados Unidos y China, a pesar de la crisis de la globalización, de las guerras comerciales y de la política deliberada de Trump para desacoplar la economía norteamericana con la economía china, todavía no tiene nada que ver. Estados Unidos con la Unión Soviética no tenía ninguna relación, y la relación entre Estados Unidos y China sigue siendo muy, muy estrecha, como se vio ahora mismo en la pandemia, ¿no? Donde las grandes multinacionales norteamericanas tuvieron el primer problema, digamos, cuando el foco de la infección había comenzado en China, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar, porque con esta idea, ¿no? Que si las perspectivas son las que prevé el FMI, las que se vienen anunciando, las relaciones interestatales y el conflicto entre Estados Unidos y China va a tender a ser más agudo. Claro, muchísimas gracias, Claudia, por explicarnos, ¿no? Un poco más sobre cómo funciona, ¿no? Precisamente esta disputa, un poco los rasgos, ¿no? que identificas efectivamente para poder, digamos, un poco ver de manera más general un poco el escenario en el que estamos. Este es un poco el objetivo, ¿no? que teníamos para este segmento en contexto. Queríamos agradecerle de nuevo, ¿no? a las dos por haber estado presentes durante lo que llevamos ya de este programa. También comentarles que nos están acompañando muchísimas personas, también nos saludan desde por fuera, digamos, de las fronteras acá en Costa Rica, nos saludan desde México, desde el Estado español también, y queríamos también comentarles, ¿no? a nuestras invitadas para que lo sepan. Vamos a tener también algunas inquietudes y algunas dudas pues de personas que nos están acompañando en este momento en vivo, y de personas que nos escribieron a nuestras redes con algunas inquietudes tanto para Paula como para Claudia. Entonces, bueno, vamos a ir a una pequeñísima pauta y luego les haremos un par de preguntas que nos van a contestar en vivo nuestras invitadas. Gracias a toda la gente que nos sigue acompañando hasta ahora, y quédense con nosotros hasta el final. Somos parte de una red internacional en 8 idiomas, con periodismo militante en 14 países y 30 ciudades. Ahora en Costa Rica, trayéndote lo que los medios tradicionales no quieren mostrar. Seguinos en redes sociales, envíanos denuncias y unite a La Izquierda Diario Costa Rica. Bueno, como les comentaba, entonces vamos a pasar a nuestro segmento intercambio, donde tenemos la oportunidad de interactuar en vivo y en directo con nuestras invitadas del día de hoy.
Entonces, bueno, tenemos un par de preguntas, una para cada una que queremos hacerles de parte, digamos, de personas que nos acompañan en este momento en vivo. Este segmento, la idea es que sea eso, ¿no? Que sea una pregunta, una respuesta un poco breve ahí, tranqui, que no signifique, digamos, un esfuerzo tampoco demasiado pesado. Pero bueno, en primer lugar, nos preguntan, esta sería para vos, Paula, ¿no? Para que vos nos contestes. Los gobiernos de la región siguen garantizando, digamos, y en el marco de la crisis de la pandemia, ¿no? También han recurrido al mecanismo de la deuda, ¿no? Sabemos, digamos, que esa deuda usualmente no se la cobran a las y los trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo te parece a vos que afecte en el marco de la pandemia el hecho de que se sigan pagando estas deudas externas en estos países, ¿no? Que tanto, digamos, están pegados ¿no? Subordinados al imperialismo? ¿Qué nos comentarías vos sobre eso? Nos preguntan. Ajá, bueno, hay que tener en cuenta la ubicación, ¿no? de Latinoamérica en todo este asunto, que como de costumbre es peor que el resto, que los países centrales, ¿no? Entonces, tanto desde el punto de vista sanitario, que Latinoamérica tiene un nivel, la Organización Mundial de la Salud recomienda destinar el 6% del PBI, y América Latina en promedio tiene un 2% del PBI destinado a salud, o sea que desde el punto de vista es una situación mucho más crítica. América Latina está en una situación muy mala por el hecho de la caída del precio de las materias primas, liderado por la caída extraordinaria del precio del petróleo y seguramente una menor demanda china. Y por otro lado, por una reversión de los flujos de capitales, es decir, por una tendencia de los capitales a volver a ir hacia Estados Unidos, que no está nada bien, pero los bonos del Tesoro siempre se consideran lo más seguro. Entonces Argentina y América Latina van a tener, perdón, menciono Argentina es porque soy argentina, es porque estoy en Argentina, pero no era necesaria. Pero América Latina en su conjunto va a tener una menor entrada de divisas por la vía de préstamos, por supuesto, más de las que tiene. Además tiene el nivel de deuda más alto históricamente en este momento, con lo cual eso empeora mucho más la situación. Tiene una situación sanitaria mucho peor y un ingreso por materias primas desde ya mucho menor por la caída de los precios y por la propia crisis económica y la caída de la demanda, ¿no? Por supuesto, en ese contexto el pago de las deudas se vuelve algo mucho peor de lo que lo es siempre, ¿no? Porque ya el pago de las deudas es un grave problema, como lo venimos viendo hace décadas, ¿no? Argentina, en este caso sí vale la pena nombrarlo, es un caso particular por una deuda impagable desde hace mucho tiempo, que creció particularmente en el último gobierno, el gobierno macrista, pero que sigue siendo pagada por el actual gobierno, que se considera más progresista, por ponerle un nombre. Pero desde ya se vuelve una carga muchísimo peor y muchísimo más difícil de afrontar, que la única forma de afrontarla que tienen los gobiernos burgueses, ya sean progresistas o neoliberales, por supuesto es descargándola sobre las espaldas de los trabajadores, sobre todo el lineamiento del FMI, es el recorte en jubilaciones, el aumento de la edad jubilatoria, flexibilizaciones laborales, etcétera, que es, por supuesto, lo que se viene intentando, ¿no? Desde el punto de la única forma, obviamente, que habría de sacarse de encima la carga de la deuda es efectivamente no pagarla, lo cual tiene que estar necesariamente acompañado por otra serie de medidas. No, nosotros desde el PTS y del Frente de Izquierda insistimos mucho en la cuestión de la necesidad de la nacionalización de la banca, de la necesidad de la nacionalización del comercio exterior, es decir, para centralizar los recursos y, por ejemplo, evitar las huidas de capitales, que acá en Argentina llegaron a niveles impresionantes, ¿no? Las salidas de divisas. Por supuesto, no puede ser solamente el no pago de la deuda externa, sino que tiene que estar acompañado
por una serie de medidas que se planteen cortar la dependencia histórica de nuestros países, que tiene que ver con el hecho de la forma que tiene la División Internacional del Trabajo. Es decir, que nosotros me refiero a la mayoría de los países latinoamericanos, exportadores esencialmente de materias primas, más allá de las diferencias, y los países centrales son exportadores esencialmente de bienes manufacturados y sobre todo maquinaria de alto valor agregado, que nuestros países compran a un precio más alto. Entonces siempre hay una situación donde los países latinoamericanos tienen deudas crecientes porque no tienen el dinero suficiente para comprar maquinaria y para industrializar sus países. Entonces, el problema del monopolio del comercio exterior, el problema de la nacionalización de la banca y otras medidas, y el no pago de la deuda, tienen que ser un conjunto de medidas destinadas precisamente a lograr cambiar ese lugar en la División Internacional del Trabajo y poner todos los recursos al servicio de cambiar las estructuras productivas nacionales, cuestión que por supuesto está de la mano de niveles altos de acompañamiento de la lucha de clases, ¿no? No son medidas que se pueden tomar desde arriba. Claro, muchísimas gracias, Paula. Y bueno, precisamente, ¿no? En este marco, como bien lo denunciaban, ¿no? Y sí, no hay ningún problema que también un poco nos hables desde Argentina. Sabemos que son tareas que compartimos, ¿no? Los pueblos de clase trabajadora de toda esta región latinoamericana, entonces está muy bueno. Y bueno, efectivamente para nosotras y nosotros acá, en la Izquierda Diario Costa Rica, pues el interés, ¿no? Vincular, ¿no? Nuestras peleas y nuestra actividad política, efectivamente. Entonces sí, o sea, estas medidas que nos comentás que plantea el PTS en Argentina, también queremos pues invitar, ¿no? A todas las personas que nos están acompañando a que también vayan a la Izquierda Diario, y si tienen alguna inquietud, ¿no? Sobre las posiciones que estamos explorando en este momento, también las puedan revisar ahí, pueden leer lo que escriben tanto Paula como Claudia y todas las posiciones y el programa que hemos estado llevando adelante en diferentes lugares del mundo, ¿no? Esa también es un poco la idea de tener este programa y que compartimos con tanta gente todos los sábados, ¿no? Entonces, bueno, para seguir con este intercambio, ¿no? Con las preguntas que nos han enviado, queremos entonces con vos, Claudia, explorar un poco también, como también nos explicaba Paula hace unos segundos, la deuda es uno de estos mecanismos, ¿no? La deuda externa es uno de estos mecanismos que precisamente, más bien, específicamente el imperialismo utiliza pues para saquear, ¿no? Y seguir cobrándole, ¿no? A la clase trabajadora sobre las crisis que produce la propia dinámica de ganancias, ¿no? Del capitalismo. Entonces, nos preguntan, para vos, Claudia, ¿qué otros mecanismos, ¿no? ¿Qué rol juegan entonces los gobiernos en esta región latinoamericana, en Centroamérica, por ejemplo, el Caribe, ¿no? Que tenemos pues condiciones específicas, ¿no? Especialmente en este momento de crisis, ¿qué otras medidas, qué otro rol juega, digamos, los gobiernos en este marco, ¿no? de sometimiento al imperialismo y que nos dejan, digamos, en una situación particularmente desventajosa en algunos momentos a la clase trabajadora? ¿Cómo podríamos también combatir eso, ¿no? Eso sería un poco, Claudia, comentarnos en unos minutos. Gracias. Bueno, hay justamente en los últimos días, no sé, hará una semana, vimos una ofensiva norteamericana muy importante en la zona del Caribe, donde Estados Unidos viene avanzando desde el punto de vista de recursos militares, ha instalado una flota cercana a Venezuela. Hemos visto esta redición, esta operación que se planificó en Miami, pero que parecía realmente una opereta, pero que existió planificada por la derecha venezolana y un sector de la propia derecha norteamericana, ¿no? A través de Colombia. Si bien eso del punto de vista se lo comparó con Bahía Cochinos, bueno, en realidad no tenía tanta entidad, pero muestra efectivamente que hay una política, sobre todo de Estados Unidos, ligada a Venezuela y Cuba, de redoblar la ofensiva sobre América Latina, ¿no? Si ustedes ven, toda la política de Trump hacia Venezuela ha sido de lo que llaman los norteamericanos cambio de régimen, es decir, han reconocido a Guaidó como el presidente alternativo a Maduro, y no solo eso, sino que imponen sanciones,
sanciones económicas que agravan muchísimo la situación ya delicada del pueblo venezolano, y también sobre Cuba, ¿no? Que rige un embargo que es brutal en general, y en este momento en particular hace más difíciles las condiciones de vida de estos pueblos. Los gobiernos latinoamericanos, ustedes vamos a tratar de sintetizarlo, pero digamos en los últimos 4 años que ha habido un cambio, digamos, de orientación general de América Latina con la asunción en su momento de gobiernos más referenciados con la derecha más tradicional. Todos esos gobiernos se alinearon, ¿no?, con el gobierno de Trump, empezando por el gobierno de Bolsonaro, en una línea dura, por ejemplo, hacia Venezuela, ¿no? Acá nosotros tenemos el llamado Grupo Lima, a través del cual Estados Unidos ejerce influencia para hacer pasar sus políticas en Venezuela. Entonces, los mecanismos económicos son los que explicaba Paula. Los mecanismos políticos son a veces también usar esas condiciones económicas para alinear con políticas exteriores de la propia Casa Blanca. El caso de Venezuela es el más claro, ¿no? Porque acá el gobierno inclusive el gobierno de Alberto Fernández, ¿no?, que vino en Argentina, que vino en recambio cuando del gobierno de derecha de Macri, sigue perteneciendo a esos grupos, ¿no? O sea, no se ha retirado, por ejemplo, de esos grupos como el Grupo de Lima, donde a través de los cuales se ejerce la presión norteamericana para sus propios intereses, ¿no? Entonces, ese es tanto gobiernos más de derecha como gobiernos con perfil centroizquierdista tienden a alinearse en América Latina con la política exterior norteamericana, ¿no? Eso es lo que estamos viendo en líneas generales, ¿no? Después vos tenés no son iguales todos los gobiernos, no son iguales las relaciones que, por supuesto, el gobierno de Bolsonaro es mucho más afín, porque es afín ideológicamente al gobierno de Donald Trump, pero más bien la región tiende a seguir, o al menos no antagonizar, y tratar de negociar en estas mismas condiciones, ¿no? Por ejemplo, yo nombro lo de Venezuela y Cuba porque son los dos casos, digamos, a través de los cuales se ejerce directamente la presión norteamericana, ¿no? Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, esos son efectivamente, ¿no?, como bien lo planteas, el otro tipo, ¿no?, de mecanismos que lleva adelante, ¿no?, el imperialismo para seguir manteniendo sujetos a los pueblos de esta parte del mundo. Recordar, ¿no?, una vez más, lo valioso de esta reflexión y del intercambio que hacemos en este momento es precisamente, bueno, que es necesario denunciar, ¿no?, todos estos mecanismos, y sobre todo la invitación que seguimos haciendo, ¿no?, y que le agradecemos tanto a las compañeras que nos aporten el día de hoy también estando acá, es a que, bueno, que tomemos, digamos, una perspectiva para organizarnos frente a todos estos ataques, ¿no?, que efectivamente pasa pues por la construcción de organizaciones revolucionarias de la clase trabajadora que tengan un programa también internacionalista, ¿no? Entonces, bueno, este propio ejercicio, como les comentaba anteriormente, para nosotros y nosotras es pues sumamente positivo, y queríamos agradecerle el haberse tomado también esta tarea de, bueno, acompañarnos en este segmento de preguntas en vivo, de cosas que por sorpresa nos sacan, ¿no?, las personas que nos siguen. Entonces, bueno, agradecerle también a quienes nos enviaron sus comentarios y a toda la gente que ha estado pendiente en este intercambio tan valioso. Iríamos ya finalmente al cierre, ¿no?, de nuestro programa, al segmento final en el que exploramos un poco en el marco de esta crisis económica y de las tensiones políticas, ¿no?, que ya hemos comentado, efectivamente qué salidas políticas, ¿no?, qué herramientas políticas podemos tener desde la izquierda, desde la clase trabajadora, la juventud y las mujeres para enfrentar esta situación. Entonces, bueno, también queríamos comentar con Paula sobre un artículo muy reciente que ella publicó en la revista Ideas de Izquierda, donde publican nuestras dos invitadas. De nuevo, extender la invitación a todas las personas que nos acompañan a que también visiten el sitio de Ideas de Izquierda y también pues puedan revisar, ¿no?, las elaboraciones de ambas.
Paula, queríamos preguntarte sobre este reciente artículo donde exploras el problema de la deuda y otros factores que también aportan a esta crisis económica que ha venido arrastrando el sistema capitalista en los últimos años, como comentabas, con las especificidades, ¿no?, de este caso, ¿no? ¿Qué más nos puedes comentar sobre las perspectivas que planteas en ese artículo, Paula? Bueno, voy a tratar de ser un poco breve porque es un poco largo el artículo y complicado, pero lo primero que quería plantear es que hay un gran problema con la deuda. No es una cosa, no es lo mismo de siempre. Hay un problema con las deudas de todo tipo, o sea, con las deudas públicas, con las deudas privadas, con las deudas personales. Hay un crecimiento desde el fin de la crisis de 2008-2009 y la débil recuperación que se generó. Las deudas crecieron de una manera extraordinaria, y sobre todo las deudas públicas, como bien preguntaban, pero también las deudas corporativas no financieras, es decir, las deudas de las empresas que no son bancos o financieras. Y ese es un elemento que tiene por detrás, y esto es lo que quiero remarcar bien, la debilidad de la inversión, que es un elemento que resultó como muy característico de los últimos años. Es decir, las ganancias que van generando distintas empresas, incluso las empresas que más ganancias generan, entre ellas podemos nombrar Facebook, Google, Amazon, entre otras de punta tecnológicas, no suelen ir a la creación de nuevas inversiones, y esto también tiene que ver con la falta de dinámica de la globalización, porque tampoco van hacia nuevas inversiones en el extranjero ya hace mucho tiempo, sino que tienden a generar nuevas deudas, o sea, tienden a abonar proyectos, o sea, ya sea ir a recompra de acciones u otro tipo de mecanismos financieros que no tienen nada que ver con la producción real, sino también a digamos, generar crédito a otras empresas como las que se llaman unicornios, que son empresas que valen alrededor de $1 millón, pero que son empresas con alguna buena idea desde el punto de vista tecnológico, pero que por ahora son a puras apuestas. Y entonces esas empresas son alimentadas con ganancias de otras empresas que tienen grandes ganancias, pero que no tienen dónde invertirlas. Esa forma de alimentar las deudas creó un crecimiento enorme de estas deudas en empresas que algunas de esas empresas, una parte importante, no pueden pagarlas, y en realidad los mecanismos que tienen es que van creciendo, van ellos mismos recomprando sus acciones, entonces hacen crecer su propia valorización, y eso permite que se sigan valorizando y que sigan recibiendo dinero. Bueno, esto es muy interesante, no para explicar tan estrictamente, quizás el mecanismo en el artículo que escribí está explicado en detalle, pero sí para ver cómo hay un mecanismo muy perverso del capitalismo, donde la falta de lugares para la inversión genera un endeudamiento constante de los países, de las empresas no tan grandes, que eso no quiere decir que sean mejores que las grandes, no porque son tan explotadoras como las grandes, pero a la vez van generando un mecanismo, se van endeudando y se van haciendo vulnerables, ¿no? Como en esta situación son un punto débil, y también de las propias personas. Hay un mecanismo permanente de extracción de fondos a través de el mecanismo de la deuda, ¿no? Un mecanismo de presión sobre distintos sectores para extraer intereses, que es mediado por las grandes financieras, ¿no? Por las grandes empresas financieras, no por los bancos, sino no fundamentalmente por los bancos, sino por la banca financiera sobre todo. Bueno, este es un punto muy vulnerable del capitalismo en este momento, y yo creo que gran parte de los estímulos económicos, que hay que distinguir, creo, los estímulos económicos de lo que fueron en 2008-2009, porque en 2008-2009 estaban destinados fundamentalmente a salvar a la banca, que estaba en una situación muy crítica, producto de lo que fue la crisis de especulación inmobiliaria y las hipotecas. Y ahora la situación es otra, no son los bancos los que están en una gran crisis, sino que la crisis más importante está centrada en este tipo de deudas corporativas y también
en las deudas públicas. Entonces, bueno, yo creo que ese es un elemento que distingue los rescates, porque el sentido de los rescates no es que son enormes, no quiero detenerme en números para no perder tiempo para explicar algunos conceptos, pero los rescates son muy grandes desde el punto como porcentaje del PBI, sobre todo en los países centrales. Pero el objetivo no es, creo yo, de estos rescates sacar a la economía de la crisis, porque mientras dure la pandemia, la economía no va a salir de la crisis. Ahora lo están intentando a través del corte de las cuarentenas, pero vamos a ver qué es lo que efectivamente termine pasando, sino que lo que se intenta a través de los gobiernos es evitar que el golpe de la pandemia y la paralización que genera la pandemia genere una crisis en todo este sector de deudas corporativas que termine golpeando otra vez sobre los bancos, o sea, que termine generando que las empresas, por ejemplo, dejen de pagar deudas a los bancos y que se convierta en una gran crisis bancaria. Eso como un aspecto. Pero como otro aspecto que distingue, que me parece también importante, los estímulos de los estímulos que se dieron en 2008 fueron estímulos que se dieron solamente a los bancos y en muy poca medida a empresas o en términos fiscales, pero fueron sobre todo medidas monetarias, mientras lo que pasaba con la gente era que pasaba a morirse de hambre, quedarse sin casa, que le terminaban expropiando la casa a través de las hipotecas, de las deudas hipotecarias. Y en este momento, aunque los estímulos, por supuesto, están centrados en las grandes empresas y también obviamente son para prevenir estallidos financieros, etcétera, etcétera, hay parte de paquetes en los países centrales y también en países periféricos, que están países como los nuestros, pero sobre todo en los países centrales, que están destinados a evitar estallidos sociales también de alguna manera, como es el aumento del seguro de desempleo en Estados Unidos, los $1.200 que le está otorgando el gobierno norteamericano por una votación del Congreso a 70 millones de personas aproximadamente, que tienen el fin de contener una situación política profunda que se vino desarrollando. Bueno, Claudia supongo que después va a hablar más de esto, pero una situación profunda política que se vino desarrollando desde el fin de la crisis 2008-2009 y a través de la debilidad de toda la recuperación, ¿no? Entonces, y que a su vez tuvo un pico muy importante antes de la pandemia, porque recordemos que antes de la pandemia ha habido un ascenso muy político, muy profundo, focalizado en países no solo como en Irán, Irak, y más acá, Chile, Colombia, Ecuador, sino también en Francia, expresado a través de los Gilets jaunes o a través de la huelga de la huelga general, o incluso en Estados Unidos con un crecimiento muy importante de las huelgas. Entonces creo que los estímulos están destinados a contener la posibilidad de estallido de la economía, pero también a contener la posibilidad de estallidos sociales, ¿no? Que de todos modos sigue quedando planteada, porque los estímulos son muy miserables, pueden lograr contener hasta un punto, pero resultan muy limitados. Y dentro de esto quiero plantear, para terminar, el hecho de que de alguna manera los escenarios, ¿no? Que esta crisis de deuda y esta relación con la inversión, estos límites al comercio mundial, plantean un problema profundo desde el punto de vista de lo que se conoce hasta ahora como la globalización o la internacionalización del capital, en el sentido de que, que hay una gran dependencia interestatal, o sea, que el nivel de internacionalización del capital produce una dependencia estatal a niveles que en el caso de la pandemia ya se mostró como problemas de seguridad nacional, como es el caso de Estados Unidos, que importa todo el ibuprofeno de China, ¿no? O sea, Estados Unidos no tiene ibuprofeno si no se lo exporta China. Entonces, esto se plantea como un problema muy profundo, pero que a la vez tiene muy difícil resolución, ¿no? Como decía Claudia, yo creo, yo acuerdo también que Estados Unidos con China tiene un problema estratégico, ¿no? Que el problema es que China empezó un proceso de crecimiento de China, que China empieza a aparecer como un competidor estratégico, además de otras contradicciones interestatales, pero que es una que excede el formato de guerra comercial que le dio Trump. Bueno, justamente Claudia decía bien, guerra comercial es en realidad esporádica, pues tiene que ver con una
política específica que tomó Trump, los demócratas tomarán otra, pero el problema estratégico de la relación con China es un problema profundo, pero de todos modos quiero decir que creo que el capitalismo está en una crisis aguda que se manifiesta a través de las deudas, a través de la exacción permanente de dinero de distintos sectores sociales, una forma perversa, esta forma perversa de las deudas, y a través también de la imposibilidad de generar nuevas inversiones que permitan grandes ganancias, o sea, grandes oportunidades, que hay escasez de oportunidades de inversión. En ese sentido, el problema es pensar, bueno, cuáles pueden ser los próximos escenarios. Y eso es lo que se vuelve muy complejo, precisamente porque no hay una estrategia alternativa a lo que hay hasta ahora. O sea, la globalización está en crisis, obviamente hay presiones y las va a haber para que determinados sectores intenten de alguna manera recomponerse desde el punto de vista nacional, determinados sectores de la economía, pero esa no puede ser, creo yo al menos, la salida para el conjunto de las economías centrales que en su momento lograron una inversión de capital, que es lo que ahora no hay, a través de, reestructurar sus propias economías, pero complementándolo con la exportación de capitales hacia países con salarios muy baratos, como fue en su momento China, o incluso otros países que ahora tienen, como Bangladesh o Vietnam, que tienen salarios más baratos aún que China. Entonces, bueno, eso, ahí hay una serie de elementos complejos, que es lo que creo que tenemos que empezar a pensar, porque no es simple la salida a la que se enfrenta, la situación general a la que se enfrenta el capitalismo, y de hecho creo que los mismos, de alguna manera, el mismo mainstream económico y el mismo mainstream político habla de determinada crisis sin salida del capitalismo, que tiene que ver con el estancamiento durante tantos años, a pesar de haber puesto tanta plata en la economía, que tiene que ver también con algo que no puedo discutir ahora, pero con la tesis del fin del trabajo, que es un engaño, pero bueno, también el capitalismo, que es el leitmotiv del capitalismo, sea el robo de trabajo, la quita de trabajo a través del trabajo asalariado, y que empiece a propagandizar la idea de que ya no va a haber más trabajo, es algo que habla de los límites del propio capitalismo. Una serie de cuestiones, el nivel de desigualdad, que es otro elemento que se vuelve enormemente crítico y que plantea también otra vez el hecho de que se agudicen las contradicciones políticas y sociales, y que es una preocupación no solo de la izquierda, por supuesto, sino que es una gran preocupación, porque nosotros nos preocupamos por otra cosa, pero los propios capitalistas se preocupan por las contradicciones sociales y políticas a las que pueden llevar estos niveles de desigualdad. Entonces, para terminar, creo que hay que tener en cuenta que hay una gran contradicción entre un nivel muy alto de internacionalización del capital dominante, por decirlo de alguna manera, y el rol de los estados, que se está volviendo cada vez más contradictorio con ese nivel de internacionalización del capital. Bueno, hasta ahí llego. Muchísimas gracias, Paula. Precisamente este cierre que estabas haciendo es lo que queremos seguir explorando con Claudia, ¿no? En la próxima pregunta, ¿no? Hace poco, efectivamente, en una de las primeras ediciones de este programa Perspectivas de Izquierda, hablábamos con Gaetán en Francia, que nos decía que Macron le teme muchísimo, ¿no? Que el gobierno específico de Macron le teme muchísimo a una revuelta parecida a que se continúe, ¿no? La rabia de los chalecos amarillos. Entonces, Claudia, queríamos preguntarte a vos, ¿no? En tu opinión y precisamente desde la perspectiva de la izquierda, ¿no? Efectivamente, en este panorama que ya hemos dibujado, como bien nos ayudaba, digamos, Paula hace unos pocos minutos, en estos escenarios, ¿no? Donde existen posibilidades de que se intensifiquen las luchas de clases y escenarios, digamos, parecidos a los de las grandes crisis que también hemos visto del capitalismo, ¿no? ¿Qué novedades, ¿no? ¿Qué nuevas, digamos, escenarios políticos te parece a vos, Claudia, que se abren en este sentido, ¿no? Precisamente también tomando en cuenta la necesidad de que hay que plantear una salida desde la izquierda, ¿no? Desde la clase trabajadora. ¿Qué nos podrías comentar al respecto, Claudia? Bueno, en primer lugar, retomar un poco la idea que había planteado Paula.
de que nosotros veníamos de una situación de meses, más bien casi de un año y medio, si tomamos la primera irrupción de los chalecos amarillos en Francia, de una oleada de lucha de clases muy extendida, ¿no? Con distintas características, en algunos lugares más radical, en otros menos, o con más peso de la clase trabajadora, y en otros lugares, en otros sectores, pero de conjunto iba configurando, digamos, la aparición en escena de la clase trabajadora y otros sectores explotados con sus propias demandas, ¿no? Esa era la situación donde esa misma oleada tenía algunos puntos muy avanzados, como por ejemplo era la situación en Chile, para nombrar algo cercano a nosotros, pero también expresiones políticas, quizás países centrales donde hacía mucho tiempo que no había lucha de clases, como Estados Unidos, donde la clase obrera venía de más atrás, y veníamos de una situación donde 2019 había sido uno de los años de mayor lucha de clases, de cantidad de trabajadores que participaban en esa lucha de clases, y de un fenómeno político muy interesante, que fue el surgimiento, digamos, sobre todo en sectores juveniles, donde en distintas encuestas que hacen los grandes medios, y también como fuerza militante, muchos jóvenes decían, una mayoría de jóvenes de 18 a 24 años decían preferir el socialismo al capitalismo, y eso fue lo que tomó, digamos, como vehículo para expresarse la campaña de Bernie Sanders, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, nosotros venimos de esa situación que es profunda, digamos, que tiene motores muy profundos, porque, como decían justamente en Chile, no eran 30 pesos, eran 30 años, es decir, toda la ofensiva neoliberal, donde se ha profundizado la desigualdad, y hay enormes sectores que han perdido en todo ese proceso, y ahora eso, la pandemia, digamos, puso lo puso entre paréntesis, ¿no? O sea, porque fue un hecho relativamente inesperado. No me quiero referir a si había algunos que lo habían previsto o no, sino, digo, para la población general fue un hecho totalmente inesperado y masivo, porque ocurrió en muy poco tiempo, concentró, digamos, un cambio de escenario político general. Ahora bien, esas desigualdades que actúan como motor de este proceso de lucha de clases se han expresado y se vienen expresando con agudeza, ¿no? Por ejemplo, el desmantelamiento de los sistemas de salud, producto de 4 décadas de recortes, de austeridad, de ofensiva neoliberal, y eso es lo que está lo que plantea la posibilidad, digamos, o lo que lima las posibilidades de unidad nacional que hubo en el comienzo, digamos, de la pandemia, ¿no? Que en general, salvo excepciones de países donde hay crisis políticas que se han profundizado, como en Brasil o mismo en Estados Unidos, pero por ejemplo en Chile, que Piñera tenía un 6% de aprobación, en el momento de la pandemia llegó a un 20 y pico % de aprobación, lo cual para él fue auspicioso, ¿no? Porque estuvo a punto de caer, digamos, y solo se evitó esa perspectiva por un desvío general que hacia un referéndum constitucional, y eso, digamos, por lo menos le sacó el problema en lo inmediato de las movilizaciones de todos los viernes, la gente en la calle, etcétera. Bueno, pero ese momento de unidad nacional, eso se está terminando, digamos. Eso duró unas semanas, y ahora lo que estamos viendo es en países donde ese momento no existió, como en Francia, por ejemplo, donde Macron recuperó algo de imagen positiva, pero nunca logró, sigue siendo un gobierno débil y minoritario en ese sentido, o en países de América Latina, donde lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en distintos escenarios, donde las perspectivas económicas, y lo que planteaba Paula también, que no se puede, digamos, no hay forma de sostener los subsidios a una masa nueva de desempleados, que a su vez son bastante miserables, están generando contradicciones muy profundas. Hoy todavía la foto, digamos, de la crisis social está de fondo, digamos, ¿no? No hay
por ejemplo, en Argentina no tenemos todavía desempleos masivos, está creciendo la tasa de desocupación, pero no hay un escenario catastrófico en lo inmediato. Pero si las perspectivas son, y evidentemente son las que se anuncian, las condiciones de vida de la clase trabajadora y de los sectores populares van a ser, se van a deteriorar cualitativamente. Y entonces, digo, en ese marco nosotros tenemos que ver la dinámica que puede tomar la situación política, ¿no? Entonces, para nosotros como izquierda nos preparamos para un escenario de una profundización o de un aumento a niveles que todavía no conocemos de la conflictividad social, ¿no? Y ya tenemos algunas muestras, ¿no? Que todavía son iniciales, pero desde el punto de vista burgués, lo que tenemos claro es que la burguesía y sus estados van a tratar, esta crisis tiene un costo, ¿está bien? No es gratis, y lo que están tratando es que la paguen los sectores, en general, los sectores de la clase trabajadora y sectores populares, y también otros sectores menores de capitalistas menores, pequeños comerciantes, que obviamente es muy probable que haya una cadena de quiebras en esos sectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Argentina, la patronal está aprovechando la situación y con complicidad de las direcciones burocráticas de los sindicatos está tratando de avanzar en rebajas salariales, en suspensiones, en tratar de pasar de hecho reformas laborales que no han podido imponer en otros momentos. Bueno, nosotros nos preparamos para una... hay elementos que ya hemos visto en Francia, lo hemos visto también en Argentina, lo hemos visto en Italia con una huelga general al inicio de la pandemia, lo hemos visto en Estados Unidos, donde sectores muy, muy concentrados de las patronales que son que hacen trabajos muy, se dedican a ramas de la producción muy estratégicas para el capitalismo, como la logística, como es el caso de Amazon, por ejemplo, que ha tenido en Estados Unidos la primera, obviamente que es un sector no organizado ni sindicalizado, y ha tenido una primera respuesta, una huelga en Amazon que es histórica, por el nivel de organización que consiguieron hacer esos trabajadores, sus trabajadores, uno de los principales empleadores junto con Walmart, trabajadores jóvenes precarios. Entonces estamos viendo eso, es decir, que muestran, son un anticipo de que lo más probable es que haya una resistencia encarnizada de sectores de la clase trabajadora y sectores populares a cargar con los costos de la crisis. Entonces nosotros nos preparamos para ese escenario, nos preparamos para un escenario donde la conflictividad social va a ser muy aguda, quizás con hechos que todavía no hemos visto, no conocemos. Entonces, para eso nos preparamos programáticamente, como explicaba Paula, y también para que la clase trabajadora se organice independientemente y con sus propias demandas y con sus propias organizaciones políticas y sindicales para hacer frente a lo que de hecho va a ser una guerra en contra del salario, en contra de las condiciones de vida, y ese es nuestro escenario, digamos, más probable, y para eso creemos que hay que organizarse, que esos jóvenes precarios que no tienen organización porque los sindicatos los han dejado de lado, porque las grandes patronales les prohíben organizarse, tienen que empezar a hacerlo. Y como izquierda levantar un programa con una perspectiva para que empezando por el problema sanitario y siguiendo por el problema económico, que no sean los trabajadores los que paguen los costos de la crisis, sino atacar las ganancias de los propios capitalistas y eventualmente preparar las condiciones para terminar para luchar por gobiernos de trabajadores y terminar con este sistema de explotación, ¿no? Ese es nuestro norte estratégico, y para eso nos preparamos, ¿no? Perfecto, excelente, Claudia, ese cierre que haces
para nosotros y nosotras, para un poco también, digamos, finalizar este intercambio que hemos tenido el día de hoy tan rico, ¿no? Y tan valioso, efectivamente la necesidad de a ver, es más urgente que nunca, ¿no? Que precisamente esa juventud y la clase trabajadora precarizada, las mujeres, tengamos unas organizaciones políticas a las cuales usar como herramienta para construir, digamos, construir un mundo distinto, ¿no? La pandemia nos ha dejado un escenario en el que quedan en evidencia muchísimas de esas tareas, ¿no? Que la izquierda viene planteando y que se hacen necesarias. Entonces, bueno, de nuevo, recordarles a toda la gente que nos acompaña pues el día de hoy, este intercambio tiene el objetivo también de aportar precisamente a esa tarea, pues de construir una perspectiva que sea pues una perspectiva de lucha para agotar el sistema, como bien explicaba Claudia, ¿no? Que no sirve mal, ¿no? Y como bien nos apuntaba Paula también, el capitalismo que ha llegado a un límite, ¿no? Entonces, bueno, agradecer nuevamente el intercambio que hemos tenido, invitarles también, tanto Paula Bach, economista, como Claudia Chinatti, analista política, pues militan en el Partido de los Trabajadores Socialistas de Argentina, que forma parte de la AFT, y bueno, también impulsa a nivel internacional en 14 países esta red de medios, La Izquierda Diario, de la cual formamos parte recientemente acá desde Costa Rica. Entonces, bueno, agradecerles muchísimo de nuevo a las personas que estuvieron presentes durante todo el intercambio, invitarles a que vayan a nuestras redes sociales posteriormente, si no pudieron seguir esto en vivo, sabemos que nos van a ir a buscar a YouTube, nos van a ir a buscar a Instagram y a Facebook nuevamente. Vamos a estar publicando también extractos de esta conversación que hemos tenido el día de hoy, y por supuesto mantener la invitación a que nos organicemos, a que sigamos pues impulsando una salida revolucionaria de la clase trabajadora, como bien nos exponen nuestras compañeras, una tarea que compartimos con gente en todo el mundo, ¿no? Entonces invitarles de nuevo a que se sumen, y agradecer nuevamente a nuestras invitadas. Ha sido un placer y espero que todo el mundo pues haya tenido también una muy buena experiencia hoy. Sí, gracias a ustedes. Sí, gracias a ustedes. Nos vemos entonces y muchísimas gracias. No, por favor, nos vemos. El 2020 está atravesado por una pandemia y una crisis económica mundial. El virus es natural, pero el capitalismo es la causa de la crisis que ha azotado incluso a las ciudades más importantes del mundo. En Costa Rica, en medio de esta crisis, el gobierno de Carlos Alvarado ha hecho todo lo posible para mantener las ganancias de los empresarios y los grandes capitalistas. El trabajo informal y precario alcanza en este momento el 47% de la fuerza de trabajo, y además el capital transnacional e imperialista saquea los recursos del país mediante la deuda externa y la explotación de miles en zonas francas y en agroindustria. Desde Organización Socialista, recientemente, hace pocas semanas, nos sumamos a la red internacional inaugurando La Izquierda Diario Costa Rica y luchamos porque la clase trabajadora no sea quien pague esta crisis. Saludamos con muchísimo orgullo hoy, 1 de mayo, el Día Internacional de la Clase Trabajadora, este acto internacionalista y revolucionario.